10. Dice, determine las coordenadas, el módulo y dirección de la suma de los siguientes vectores. Y aquí tenemos 4 vectores, los cuales tenemos de datos su módulo y un ángulo respecto a algún eje, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? En este caso tenemos que descomponer a los vectores y sumar la composición de los vectores, ¿no? Recordemos que para obtener el vector resultante, que es de sumar el vector A más el vector B más C más D, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar la resultante en el eje X, que va a ser la componente A en X más la componente B en X más C en X más D en X. Y también tenemos que encontrar la componente en Y de la resultante. La resultante en Y será A en Y más B en Y más C en Y más D en Y. ¿Está bien? Y con estos dos datos, pues ya vamos a tener lo que es el módulo del vector, ¿no? El módulo del vector resultante será r en x al cuadrado más r en y al cuadrado. Y también podemos obtener el ángulo, ¿no? Respecto del eje x. Será el arco tangente de su resultante en y sobre resultante en x. Esto lo conocemos en la calculadora como tangente a la menos 1, ¿verdad? Y listo, con eso obtenemos lo que es cada una de estas preguntas: coordenadas, módulo y dirección. Muy bien, vamos a aplicarlo ahora todo esto en este ejercicio. Partimos primero descomponiendo a los vectores. Vamos primero en orden, ¿no? Al vector A. Trazamos una línea vertical hacia el eje X y vamos a obtener su coordenada A en X. Lo propio hacemos hacia el eje Y. Vamos a obtener su coordenada A en Y. Y decimos que A en X será igual a... ¿cómo realizamos la descomposición? Si jalamos hacia el eje, como si estuviéramos cerrando la puerta, recorre el ángulo mostrado en la figura, cumple la función coseno. ¿Está bien? Decimos el módulo del vector por el coseno del ángulo que forman, ¿no? ¿Qué pasaría para el otro componente? Hacemos lo propio, ¿no? Agarramos al vector y lo jalamos hacia el eje Y. Y al hacer esa operación recorremos todo este espacio que no es el ángulo mostrado en la figura. Por lo tanto, cumple la función seno por el seno del ángulo. ¿Está bien? Si reemplazamos los valores, será el módulo, tenemos 15,2 y el ángulo 20,99. Nos quedaría de esta manera. Hemos dicho que A en X es el módulo 15,2 por está al lado del ángulo coseno de 20,99. Resultará algún número. En el eje Y también lo propio, 15,2 por seno de 20,99. ¿Está bien? Hacemos lo propio para el eje, perdón, para el vector B. Desde la punta del vector B jalamos hacia el eje X, vamos a obtener coordenada B en X. Hacia el eje Y obtenemos coordenada B en Y. Realizamos lo mismo, ¿no? B en X es igual. Jalamos hacia el eje X, está recorriendo el ángulo que no muestra la figura, ¿no? Está recorriendo todo este espacio que es el otro lado. No está al lado del ángulo, este es el ángulo que me muestra la figura. Entonces será el módulo del vector 10,1 por seno de el ángulo 33,69. Para B en Y, lo jalamos hacia el eje, está recorriendo el ángulo mostrado en la figura. Será coseno 10,1 por coseno de 33,69. Hacemos lo propio para el vector C. Desde la punta del vector hacia el eje X tenemos C en X. Desde la punta del vector hacia Y tenemos C en Y. C en X será, jalamos hacia el eje X, está recorriendo el ángulo mostrado en la figura, ¿verdad? Módulo del vector 12,02 por coseno de 51,14. C en Y, lo jalamos hacia el eje, recorre el otro lado, ¿no? 12,02 por seno de 51,14.
14,14. Todo esto resultará ser algún número. En un momento vamos a verlo. Y por último, para el vector D, lo propio, ¿no? Desde la punta del vector hacia el eje X, vamos a obtener D en X, y hacia el eje Y, D en Y. Decimos D en X será, lo estamos jalando hacia este lado, no es el ángulo mostrado en la figura, ¿verdad? Porque para D es este el ángulo. Por lo tanto, tendremos 7,3 por seno de el ángulo, 26,57. D en Y será 7,3. Está al lado del ángulo, ¿verdad? Al lado del ángulo. Por el coseno de 26,57. Y listo. Ahora utilizamos la calculadora. Usamos la calculadora para encontrar los valores. ¿Está bien? A ver, rápidamente podemos escribirlo. Vamos a escribir los valores. Dice 15,2 por coseno de 20,99. Cerramos el paréntesis. Resulta ser 14,19. 14,19. 15,2 seno de 20. 5,20, ¿no? Con dos decimales. 10,1 seno 33,69. Cerramos paréntesis. 5,60. 10,1 coseno 33,69. Cerramos paréntesis. 8,40 y 40, ¿no? Con dos decimales. Para C, 12,02 coseno 51,14. Cerramos paréntesis. 7,54. 12,02 seno de 51,14. 9,34, ¿no? Con dos decimales. Ah, perdón, 36 con dos decimales. 7,3, esto ya para D. Seno 26,57. 26,57 tenemos 3,26, ¿no? Con dos decimales. 7,3 coseno de 26,57. Sale 6,53 con dos decimales, ¿no? Y ahí tenemos todas las coordenadas de todos los vectores. Pero antes de sumarlos, tenemos que ver quiénes se ubican en el lado positivo y el lado negativo de cada eje, ¿no? En el eje X, todos los que están en este lado son los positivos y los que están en este lado son negativos. En el eje Y, los que están arriba son positivos y los que están abajo negativos, ¿no? Y cambiamos el signo dependiendo en qué lado del eje se encuentra, ¿no? A en X, B en X y D en X se encuentran en el lado positivo, así que mantenemos su valor como positivo. Pero C en X se encuentra en el lado negativo, entonces le cambiamos el signo a C en X, justamente porque se encuentra en ese lado, ¿no? En el lado negativo. C en y B en Y se encuentran en el lado positivo, así que los mantenemos ahí. Mientras que A en y D en Y se encuentran en el lado negativo, entonces les cambiamos el signo. A en Y es negativo y D en Y es negativo. Listo. Una vez obtenido todo eso, realizamos la suma, ¿no? Realizamos la suma, la resultante en el eje X será sumar A en X más B en X más C en X más D en X. Y la resultante en Y será sumar A en Y más B en Y más C en Y más D en Y. Resultará ser algo. Realizamos esa suma, ¿está bien? A ver, A en X, 14,19 más B en X. B en X es 5,60 más C en X. C en X es negativo, ¿no?
Más por menos, menos. Menos 7,54. Más d en x, positivo, 3,26. Le damos igual. Resulta ser 15,51. ¿Listo? Y para la resultante en el eje Y, sumamos todas las Y's, ¿no? A en Y es negativo, menos 5,2, más, dice, B en Y. B en Y es 8,40, 8,40. Más C en Y. C en Y es negativo, ¿no? Más por menos, menos. Menos en Y. Ah, perdón. Estamos haciendo Y, ¿no? C en Y es positivo, ¿no? Sin miedo, 9,36. Más 9,36. D en Y es negativo, ¿no? D en Y viene a ser negativo, más por menos menos 6,53. Damos igual, resulta ser 6,03. Entonces, como parte de la respuesta podemos decir que el vector resultante, lo escribimos aquí, nuestro vector resultante se ubicará en los puntos 15,51 en X, 6,03 en Y. Ya aquí está nuestra primera respuesta. Ahora nos dice que determinemos el módulo y la dirección. Recordemos que el módulo de nuestro vector resultante es igual a la raíz cuadrada de su resultante, bueno, su componente en el eje X más su componente en el eje Y. Al cuadrado, ¿no? Ambos al cuadrado. Entonces reemplazamos, ¿no? El módulo del vector resultante será igual a la raíz cuadrada de su componente en X, 15,51. 15,51. Entonces, aquí ponemos 15,51. Todo esto al cuadrado, ¿no? Más su componente en Y. 6,03. 6,03 al cuadrado. Llevamos todo esto en la calculadora y resulta ser raíz de, entre paréntesis, 15,51, esto al cuadrado, más, entre paréntesis, 603 al cuadrado. Resulta ser 16,64 unidades, ¿no? Cuando se trata de módulos, tenemos que colocar ahí unidades para decir, bueno, para generalizar las unidades que vaya a tener este vector, ¿no? Unidades. Ya tenemos la segunda respuesta. Solamente nos queda hacer el ángulo que forma, ¿no? Hemos dicho la dirección va a ser el arco tangente de la resultante en el eje Y sobre la resultante en el eje X. El ángulo será entonces el arco tangente de resultante en Y, 6,03, resultante en X, 15,51. El ángulo será entonces, ¿cómo sacamos el arco tangente? Apretamos la tecla Shift y a continuación tangente. Nos va a salir tangente a la menos 1. El paréntesis ya está abierto, entonces colocamos la división, ¿no? 6,03, 15,51. El ángulo de este vector resultante será entonces 21,24 grados. Y aquí tenemos el ejercicio resuelto. Si nos hubieran pedido graficar el vector, pues sería de la siguiente manera, ¿no? Tenemos los ejes X y Y. En el eje X, 15,51, ¿no? Nos ubicamos en el 15,51 en el eje X. Y nos ubicamos en el 6,03 en el eje Y, ¿no? 6,03, digamos. Trazamos una línea horizontal, una línea vertical. Hasta este sería el punto 15,51.
603, ¿no? Y dibujamos ahí el vector resultante, más o menos así. Vector resultante. Y el ángulo claramente se ve que es menor que 45 grados, ¿no? 21,24 grados. Y listo. Ese sería su gráfico. Y con esto tenemos este ejercicio resuelto, el ejercicio número 10.